Hemos vuelto. Hemos vuelto para conectarnos con nuestras concejalas feministas de Providencia. Estábamos ahí comentando un poco lo que está pasando con Providencia, pues, lo que está pasando con esta doble estrategia que tiene Evelyn Matei, que va a la presidencia y va a la alcaldía. ¿Qué pasa cuando decide ir a la presidencia y no... Romina, acuérdate de mandarme desde el Cabildo la invitación para poder aceptarte. Para la Leticia primero, para que podamos conectarnos. Ahí sale. A ver si lo logramos. ¡Ay, logré! ¡Hola, Andrea! Esa. Pero entré por el celular de mi hijo. No me quedo de otra. Y entraste como por su cuenta, ¿Sabes ¿o que no? otra vez me pasó que la tercera cuesta aceptarla? Me pasó lo Sí, mismo. sí, sucede, pero ahora vamos bien, vamos Ya. funcionando bien. Nosotros estábamos aprovechando de comentar las últimas decisiones de Evelyn Matei para su postulación a la alcaldía. Aquí Es está la lista. como, ya quedó claro, Andrea, que ella no le interesaba la comuna y que está en la presidenciable, y eso habla de que no tiene territorio. Sí, eso es básicamente lo que ha habido en las comunas, ha habido representantes sin territorio. Hola, Lita. Hola. Oye, ¿y ustedes nos pueden explicar y contar qué pasa si un alcalde electo decide después postularse a la presidencia, ¿no? Y abandona entonces este cargo que obtuvo por... Asume el concejal. Ok. O sea, Asume el concejal. el consejo municipal, dentro de todos los concejales, por mayoría tiene que elegir a uno que quedaría como alcalde. Sí. Ya. Es Y en decir, un caso arreglín. de Providencia son 10 concejales el cupo que hay. Claro. Oye, Romy, acuérdate de entrar si quieres, si no yo te acepto el que tú me estás mandando de Cabildo Tajamar, porque me estás mandando de Tabba Creaciones, por si acaso, te lo aviso. Yo te acepto donde tú quieras, pero tú avísame de dónde. Yo creo que, ¿sabes qué? Cuando entra un tercero es súper difícil, Andrea. La otra vez me pasó y es ¿Sí? ¿Y como... te pasó, tú fuiste de nuevo la tercera? Sí, Miren, la Gabriela que nos está comentando aquí, nuestra querida Gaby, es de Providencia. Y nos está ujú. diciendo que quiere dejar a Carolina Plaza. Claro, esos son los rumores. Así Esos es. son los rumores. Sí. Ujú. Bueno, no Claro. va a pasar. No, le decimos al tiro, no va a pasar. Ahí entró la Romy. ¡Lo Hola, Mira, logramos! logramos. Hola. Oye, después de este entremés de contingencia, ahora podemos hacer la presentación oficial. Las tres candidatas feministas a concejalas nacidas de cabildos y asambleas de Providencia y yo que soy candidata a la Convención Constitucional de la lista de movimientos sociales Unidad Independientes, todas independientes además, todas nacidas desde las organizaciones sociales y territoriales, y que hoy día queremos conversar un poco, ¿cierto?, sobre participación, territorio, cultura, cómo ven ustedes además la situación actual y hacia dónde podríamos avanzar un poco. Así que las que se quiera lanzar con la bolita, le damos. Ya. Gracias. Yo me voy a lanzar a Andrea. Que quede pasada el conversatorio anterior, entonces voy a sacarme el balazo. Muy bien. Mira, yo soy Leticia Álvarez, soy del Cabildo Plaza Pedro Valdivia y desde el 18 de octubre las cosas cambiaron y decidí participar en este proceso dentro de la institucionalidad porque ha habido cambios profundos y aquí agarro lo de la cultura. Sí, había un cambio cultural post estallido. El despertar ha significado tomar conciencia de muchas cosas de la cultura neoliberal, de cómo estaba cooptada. Por lo tanto, agradezco la invitación.
Además, participo en territorio constituyente, en que levantamos esta lista con mucho esfuerzo y es hermoso que estés en esta lista, Andrea. Creo que la cultura es salud mental y nos han robado los sueños y hay que reconstruirlos. La cultura es soñar, es abrir mentes, participaciones, colaboraciones, territorio. No solo la cultura formal, sino que generar nuestra cultura desde los territorios tan de migrantes que son de tránsito en la comuna, de los propios territorios, es hermoso y estoy muy contenta de lo que hemos hecho en este año y meses, en todo el proceso. Sí, además que lo que han hecho también forma parte de esta construcción cultural que queremos hacer de otra manera, ¿no? De la recuperación de la política para las personas, la recuperación de lo colectivo, la recuperación de la comunidad. A mí me llama mucho la atención porque hay un sinsentido cuando se entiende que la cultura se puede hacer sin participación y en realidad es imposible. Es imposible realmente que podamos hacer un trabajo, un proyecto de transformación cultural si no hay una participación efectiva, una participación transversal, y ese es el esfuerzo que se ha hecho desde estas orgánicas de Providencia, que pese a todas las dificultades que significa avanzar así, porque este es el camino largo, digámoslo, este camino que ustedes han tomado, el camino largo, el camino de los acuerdos, el camino de consultar todo, preguntarse todo, es mucho más complejo que estas decisiones unilaterales que toman los timoneles, ¿no es cierto? Es otra dinámica y ahí hay un cambio cultural profundo y es muy interesante que haya pasado justamente en Providencia, que tiene una trayectoria política, ¿cierto?, que ha sido bien, bien particular. Chiquilla, Romina, Lita. Sí, pues una trayectoria política bien particular, porque ponte en esta gobernanza de la Matei, un aspecto importante fue el desmantelamiento de lo cultural que había sido construido anteriormente. Cerró espacios culturales, elitizó aún más la cosa cultural, con una mirada bastante parcial de lo que es la cultura. Entonces hoy día ya no solamente es generar políticas innovadoras ni nada, sino que también es recuperar. Primero que nada, lo que nosotros vamos a tener que hacer es recuperar un montón de espacios que se cerraron y vamos a tener que construir otros espacios y empezar a generar política cultural, porque no existe en realidad una política cultural de verdad. Y ahí, obviamente, como tú dices, hoy día estamos viviendo una crisis de la democracia representativa. Tenemos que pasar a otras formas de construir la democracia, a otras formas de hacer la política y en ese sentido también a una forma de hacer la cultura. O sea, cómo vamos a ir haciendo los trabajos culturales de manera participativa también. O sea, donde tiene que haber un activismo cultural que se despliegue en los territorios. Entonces es algo que va a ser bien novedoso, va a ser distinto, va a ser muy enriquecedor y va a ser muy de construir. Nosotros tenemos la idea de generar un congreso, un gran congreso de las culturas en Providencia, donde nos sentemos a conversar, invitar actores sociales, actores culturales, y ver qué de interesante podríamos hacer, además de todas las ideas que hay, para convertir Providencia en una capital cultural. Eso es como nos queremos ir súper en grande en este gobierno municipal. Claro, y ahí lo primero, la primera etapa es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de lo que existe, Romy, de cuáles son, quienes habitan ese territorio, cuáles son sus expresiones, sus intereses culturales, consultar en una planificación participativa cultural también en ese sentido, ¿no? Claro, Andrea, mira, con respecto al tema de la participación, nosotros como Cabildo surgimos como espontáneamente después del estallido social y eso es muy bonito porque surgió desde las bases, desde los vecinos que tenían ganas de conversar acerca de la comunidad,
de que en realidad los problemas eran colectivos, que los problemas de salud, educación, trabajo, todo eso era parte de una transversalidad en nuestras vidas, no era individual, como nos hacían creer. Entonces, una vez que estamos y compartimos con los vecinos, se genera un rico diálogo, un sentido comunitario, nos damos que queremos seguir en esto, que queremos seguir, pero de una manera que sí, a nivel institucional, con financiamiento, por ejemplo, para proyectos de los barrios, proyectos culturales o artísticos. Entonces, la verdad, para quedarse, Andrea, porque creemos que ya todas las personas o gran parte de las personas necesitan el intercambio con los otros y construir a través de sentidos compartidos. Entonces, yo no veo vuelta atrás en esto, yo veo una profundización de la democracia en nuestros gobiernos locales. Sí, pues, y en ese sentido, lo que hablábamos recién, bueno, la participación y el reconocimiento de quienes somos, la posibilidad de expresarnos también, de expresar quiénes somos en la diversidad de lo que eso significa, en que el territorio nos reconozca como parte de todos los ámbitos, además, todo el desarrollo. A mí me gusta mucho lo que dice una de las personas encargadas en la UNESCO, ¿cierto?, de ver cómo se construyen, se confirman y se garantizan los derechos culturales. Siempre dice que la mejor manera de saber esto es territorialmente, ¿no? Es cuando uno ve que territorialmente los territorios se pueden expresar culturalmente y reconocemos a las personas que lo habitan y no tratamos de imponer desde fuera cuál debiese ser el orden único, sobre todo en materia cultural, ¿no? Sino que se trata de reconocer esos espacios y de una serie de proyectos, como dices tú, hay proyectos que son huertos comunitarios, hay zonas donde va a haber más interés de eso, va a haber zonas donde va a haber otros intereses. A mí siempre me ha llamado la atención mucho de Providencia, por ejemplo, y en otras comunas, y esto es por la normativa que nos rige, la poca ocupación que podamos hacer de nuestros espacios comunes, ¿no? Y Providencia es una comuna privilegiada en cuanto a zonas verdes, parques, espacios comunes, pero esos espacios comunes no son tan habitados como uno quisiera de la diversidad cultural que habita, ¿no? Que se puede hacer, porque ahí aparece un impedimento que tiene que ver con los permisos municipales. Entonces ahí en el fondo tu territorio te está diciendo, no, tú no eres parte de este territorio. Tú tienes que pedir permiso si quieres ponerte en la plaza. Tú tienes que pedir permiso, sí. Entonces se empieza a difuminar en realidad algo que debiese ser un derecho, ¿no? Que es poder expresar nuestro sentir y nuestro quehacer. Sí, en ese sentido, Andrea, en el programa, te cuento, nosotros en Providencia construimos un programa común con eje, y en la cultura, uno de los ejes fundamentales es lo que estás diciendo, que es retomarnos las plazas y los espacios culturales que fueron reconstruidos. Yo creo que la gran amenaza de la élite es la ciudadanía y el pueblo organizado con trama social. Por ejemplo, en el proyecto está que incluye un presupuesto de habilitar las plazas con baños, no hay baños públicos en las plazas. Claro. Con fuente de energía eléctrica, que puede haber un micrófono abierto, que puede haber sin restricciones, sin control. Las plazas son públicas, las pagamos entre todos, no tendría por qué venir a adueñarse desde el municipio alguien de esos espacios. Se han perdido centros culturales, se han cerrado y que hay que reabrirlo. Y hay un punto que yo quiero y enlazarlo contigo también. Yo creo que en Providencia lo primero que tenemos que hacer es un catastro que qué le está pasando a las y los agentes culturales, las personas, las actrices, a la mujer sobre todo, que estamos aún más castigadas en este minuto. Y fomentar, yo tengo sueños de que en todas las plazas, en todos lados haya eventos culturales, de pueblos originarios, de la gente que ha llegado de otras culturas, de otros países, y que esto sea una fiesta,
una gran fiesta y que sea así que tiene que haber un departamento de cultura en Providencia muy vinculado a los territorios y con presupuesto, si no sale tan caro habilitar unos baños o un espacio suficientemente digno como para hacer lo que queramos, sin soñar, a crear contracultura. Yo la verdad que en este minuto creo que hay que crear contracultura. Sí, además que eso genera pensamiento crítico, genera también una valoración de lo creativo, ¿no? Voy a ver, perdón que se cayó ahí, Romina. Ahí. A mí me parece muy interesante porque por un lado es el catastro, el reconocimiento de quiénes son, por ejemplo, creadores, artistas, cultores, quienes pertenecen a la interculturalidad, la plurinacionalidad que queremos defender constitucionalmente, ¿cierto? Toda esa presencia es muy importante conocerla, reconocerla, saber cómo han sentido vulnerados también sus derechos culturales, porque las mujeres pueden haber, por ejemplo, mujeres artistas, pueden haber mujeres cultoras, pero también pueden haber mujeres que sufran violencias para participar culturalmente. Es decir, que, por ejemplo, las dobles, triples jornadas laborales les impidan una participación cultural en su comunidad. Eso es una realidad y eso nunca lo medimos. Nosotros pensamos que las personas que tienen derecho a estos espacios de ocio, de creatividad o de reflexión, tienen que ganárselo porque en el fondo económicamente pueden solventar el pago de ese espacio. Pero ese espacio es un derecho y tenemos que ir también a que aquellas personas que no lo pueden en este momento disfrutar, y que ahí está muy relacionado con lo que tú decías, Leticia, de la salud mental, puedan hacerlo, ¿no? Quizás hay espacios, quizás pasa que hay espacios donde necesitan que niñas, niños y niñas estén incluidos también en las actividades para que las madres, por ejemplo, puedan salir. Estar atentas también, y eso lo sé que es una deuda en Providencia, estar atentos a los temas de violencia de género, hay un tema con violencia de género en Providencia que es muy solapado, en torno, por ejemplo, a las dependencias económicas, que es otra forma de violencia, ¿no? Cuando tú dependes 100% económicamente de un proveedor, y eso puede significar que tú no tengas la posibilidad de participar activamente de tu vida en comunidad y te tengas que retraer. Todo ese tipo de cosas influyen finalmente en la vida en comunidad, en la vida cultural, y esa vida cultural es la que queremos recuperar, no solo en Providencia, sino que en todos los territorios del país, y que sean justamente esas comunidades las que se expresen, ¿no? En su diversidad. Pero ese reconocimiento yo creo que es una deuda enorme con Providencia, porque a ustedes les debe pasar mucho más que a mí, que se da por hecho que Providencia es de una manera, que es una comuna que tiene un tipo de vecino, un tipo de persona, ¿cierto? Como esta es la gente, y no, hay un montón de diversidades invisibilizadas por la propia política pública, además. Exacto. Claro que sí. Y más hoy día también, además de todas las diversidades en términos de cada territorio. Silencio. Está opinando. Está opinando. También tienes lo que comentaba la Leti, tipo, o sea, imagínate la cantidad de migrantes que hay. Acá en Providencia hay un centro de migrantes ahí en la parroquia italiana, y tenéis dos posibilidades. Uno, imponer tu cultura por sobre toda esta realidad, o integrar. Y yo creo que eso es lo más interesante que puede hacerse en términos de enriquecimiento cultural. Sí. Y en ese sentido, pucha, o sea, yo creo que tenemos tanto que ganar, como país con la riqueza cultural que traen las personas de Haití, de Venezuela, de Colombia, de todos los países latinoamericanos que han llegado. Y imagínate, sería tan maravilloso, o sea, me imagino carnavales o cosas que pudiésemos hacer que no hemos hecho en Providencia, y que sería muy lindo para nuestros niños ver otras cosas. O sea, creo que tenemos todas las posibilidades de hacer un trabajo cultural muy interesante, donde podemos invertir recursos que va a ser muy productivos. ¿Por qué?
porque si tú inviertes en cultura, inviertes en calidad de vida, inviertes en el fondo de salud mental, Así es. inviertes en felicidad. Exacto. Entonces, ¿en qué mejor puedes invertir que en eso? Y también, en términos de lo que hablábamos delante, de ir construyendo democracias más participativas, yo creo que son la cultura y el desarrollo de la cultura a nivel de los territorios es un camino pero interesantísimo en términos de aumentar la participación, de generar redes, de generar conversaciones. Por lo tanto, creo que es de vital, o sea, es vital, es algo que puede ayudar mucho en términos de la construcción de una comunidad. Sí. Aquí quiero leer lo que dice Gabriela, que dice que hay mucha gente hoy viviendo en la calle en Providencia, que también nos comenta que hay escuelas de carnaval que son muy poderosas en el trabajo comunitario que se desarrolla. Claro, yo creo que un poco lo que conversábamos la otra vez, ¿no? A propósito, cuando nos juntamos para preparar todo este evento, a propósito de que aquí la palabra clave cuando hablamos de derechos culturales y cuando hablamos también de superar el neoliberalismo desde la perspectiva cultural es el reconocimiento versus esta otra mirada que tiene, de hecho, la cultura más hegemónica, ¿no? Que es la mirada de vernos a nosotras y a nosotros, comunidades, como carentes, ¿no? Con vincularse con darnos distintas regalías que tienen que ver con una sola perspectiva, con algo que se nos impone, con algo que se nos da, con las necesidades que se supone esta autoridad casi monárquica que tienen los municipios, establecen que son las necesidades comunitarias, ¿no? En el ámbito de la comunidad que quieren visibilizar y el ámbito que les importa, porque hay otros que están tremendamente invisibilizados. Y ahí, por eso yo digo que el giro para salir y para ir alejándonos del neoliberalismo en esas perspectivas es justamente el reconocernos quiénes son los que habitamos, lo que dices tú, Lita, es muy cierto, como la pérdida que tenemos cuando no reconocemos, por ejemplo, la interculturalidad con la que habitamos. Y solamente nos vinculamos, como lo ha hecho este gobierno, criminalizando la migración y no abordándola desde una perspectiva de derechos humanos, que sin duda dentro de esos derechos humanos están los derechos culturales de los migrantes también, de poder participar de la vida cultural del país al que han llegado, de poder ser parte, de poder integrarse. Y eso es algo que queda invisibilizado porque se le da una nomenclatura que tiene que ver con la criminalización de una excesiva migración. Y la migración es algo que va a suceder, va a seguir sucediendo y va a seguir sucediendo en distintas partes del mundo y mañana podemos ser nosotras las que migremos y esto va a pasar todo el tiempo. Entonces es algo que de verdad hay que girar con estas otras miradas y saber que en realidad perdemos cuando alguien se siente apartado, cuando alguna persona se siente marginada o marginado de una comunidad. Y yo creo que eso es lo que están revirtiendo en este trabajo, que yo sé que es súper titánico porque también pertenezco a Orgánica y levantar las orgánicas e impulsarlas es difícil porque a veces como todo está pactado bajo el modelo neoliberal, como todo es individualizado, hay un momento donde uno ve pugna, ¿no? Uno dice, o me subo al carro de la asamblea, no sé qué, o me voy a mi casa y me preocupo de mi sustento, ¿no? Como que empiezan a entrar en disputa esas cosas, y eso sostenerlo en el tiempo es una tarea dura, es una tarea difícil. ¿Ustedes cómo sienten como el vínculo o este proceso que han ido conversando con vecinas y vecinos en sus distintas campañas? ¿Cómo sienten el clima, la recepción? Romy, dale tú. Gracias, Leti. Mira, con esto de la pandemia se ha resentido la participación en las cabildos y asambleas, porque lógicamente estamos en una lógica de sobrevivencia, al principio con bastante grado de incertidumbre, ahora un poco más con la técnica y con la información que nos dan las autoridades, que bueno, también tiene mucho que desear, pero ahí uno se va acomodando, pero el tema es que, claro, ha habido menos convocatoria que lo que había en un comienzo, y eso pasa en todo tipo de organizaciones. En realidad con el tiempo van fluctuando
Pero, pero sí yo creo que, como tú decías también, hay cuestiones como la vida privada que restan de poder participar como uno quisiera, porque de todas maneras creo que hay ánimo, que hay mucha motivación por trabajar por el colectivo o por compartir apreciaciones, ideas políticas, lo que sea, hay ánimo. Lo que falta quizás es un apoyo en cuanto a tener el tiempo suficiente para poder rendir en casa y rendir afuera en el trabajo y en alguna organización de índole comunitaria. Entonces, por ahí uno tiene sus ideas, ojalá que se pudiera el Estado o a través del empleador que uno tenga, te puedan financiar unas 2 horitas de vida para la vida comunitaria, por ejemplo. Y esto yo le he dicho muchas veces, aquí mis compañeras deben estar medio aburridas de escucharme. Pero sí político y un derecho cultural el participar en las organizaciones tales como cabildos y asambleas o ONG, fundaciones, hasta junta de vecinos si tú quieres, pero necesitamos tener ese sustento material, tiempo y recursos para poder dedicarle a la vida pública. Sí. Claro, Yo toda quería la ahí razón. agregar, Andrea, que es súper importante. Creo que todos los espacios en este proceso electoral ha sido una tensión difícil. Se gasta mucha energía, se generan cosas, tensiones y estamos bombardeados entre la pandemia, la crisis económica y el proceso electoral nacional, así es muy fuerte, pero en el proceso de estar panfleteando en la calle y recogiendo, hay dos cosas que me han impresionado. Con esto de la pandemia hay cierta dificultad igual. Las comerciantes de Providencia, entre Pero de Valdivia y más o menos eh, Suecia, están organizadas, tienen un sindicato y ellas lo único que quieren es trabajar dignamente, llevan hasta 20 años, algunas trabajando ahí. Hay kioscos cerrados, hay un maltrato a la mujer ahí, porque son mujeres que tienen a cargo el cuidado y todo, y que tienen que enfrentar su sustento de esa manera. Y lo otro que me ha impresionado es el tema de los árboles, siendo tú dices una ciudad, así una comuna con parques y todo, pero hay como cierto, sobre todo la gente mayor, como que se les ha echado a perder el entorno. El otro día me decía, me cortaron mi árbol, porque sí, no lo han repuesto. Entonces es súper difícil ir abordando. Yo creo que me fui porque es difícil en este minuto hacer cultura y contracultura. Yo digo contracultura a la hegemonía en Sí, tiempo de claro. pandemia. Estamos encerrados, hay que usar Zoom. Las 2 veces que nos han abierto entre medio, fin de semana, nuestro cabildo funciona el sábado, ha sido dificultoso. Y quiero hacer una anécdota. Esto es una anécdota, porque yo soy psiquiatra y trabajo en el Instituto Psiquiátrico Daniel La Paz hace 29 años. Y me acuerdo que hicimos un video de los pacientes que estaban en rehabilitación. Antiguamente era crónico, ahora es larga estadía. Y estaba lijando y mira, dice, sí, estoy haciendo artesanía. Como dice la palabra, arte es sanía. Ah, qué lindo. Y súper lindo, súper lindo. Y de ahí entendí hacia adelante con lo que hacen los usuarios del hospital en los talleres. Hicieron obras de teatro con Alexander Baxter, que viajaron hasta Mendoza, y seres humanos que están invisibilizados porque, y que florecieron, así estaban con una sensación de dignidad enorme. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer una vez salido de este encierro, de esta cosa de la pandemia, es salir a buscar, salir a mirar, salir a recoger. Eh, Estamos en un paréntesis terrible, así yo que atiendo pacientes, es un nivel de estrés, la salud mental está muy deteriorada. Y yo creo que la cultura y hacer un catastro de Providencia, cuán hacinados estamos en este minuto, va a ser fundamental.
Sí, además que entender que este proceso nos la han hecho muy compleja. Entonces, sostener esto, sostener la participación, recordar qué nos llevó a las calles, cuando la urgencia, ¿cierto? Cuando lo urgente debate y compite con lo importante que es. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer también desde nuestras conversaciones, desde nuestras candidaturas, es recordarle a las personas que sí están hilados esta urgencia de hoy, este abandono de hoy está absolutamente vinculado a este proceso de transformación, y por eso también es importante que estas candidaturas que nacen de la Asamblea de Cabildo estén tan hermanadas con el proceso constituyente, y tengan una vocación constituyente para el periodo que viene, porque ese es el periodo que vamos a enfrentar juntas y juntos. Y por otra parte, a propósito de la creatividad, yo siempre recuerdo, yo soy una defensora de la presencia del arte en la educación, no porque queramos más y más artistas, solamente habrán artistas, los artistas además siempre se las ingenian para ser artistas bajo todas las circunstancias, el talento se impone, ¿no? La creatividad se impone, pero también en la formación, en una formación integral, así como tú contabas de tus pacientes, cuando uno se encuentra con su yo creador, uno se da cuenta que puede transformar el mundo, que puede transformar su existencia, y por eso es tan importante, sobre todo en aquellos lugares donde se ha visto reducida esa existencia, donde ha sido segregado, marginado, ¿cierto? Encontrarte con tu creatividad y ver que eres capaz de concretar algo en colectivo o con tu creación individual, te hace conocer una parte de ti que es muy conciliadora, ¿no? Que se reconcilia, porque yo no sé si esto me voy a pegar no, tú me retáis, Leti, si me escucho fleteo, pero me pasa mucho que siento que el neoliberalismo nos complota para insegurizarnos. Es decir, por muchos años, yo soy madre de 2 hijos ya grandes, 14, 18, y por muchos años, cuando ellos eran pequeñitos, yo decía, ¿por qué no? Nunca es suficiente. Nunca soy suficiente para poder solventar todo, para poder solventar todos los gastos, para poder, y cada año uno tenía que buscar más porque las responsabilidades y los gastos aumentan y porque la vida sube y nunca era suficiente, y eso empieza también a afectarle a uno en la salud mental, y uno decir, bueno, soy yo el insuficiente. Y yo encuentro que octubre tuvo eso hermoso, que salimos todos los insuficientes a la calle y dijimos, no somos nosotros, es esto, es cómo estamos viviendo. Y eso yo creo que tenemos que recordarlo y preservarlo durante todo este proceso, que va a ser de largo aliento, no se termina ahora, digamos. Una cosita, Checa, acuérdate de esa frase que circuló, no era depresión, era rabia. Era capitalismo. Era capitalismo. Era capitalismo también. No necesitaba sertralina, se necesita dignidad, otra que me recuerdo. Sí. Así es, sí. Así es. Aquí bueno, alguien dice, voy a leer aquí que dice, la cultura es sanadora desde aprender a relacionarse y conversar, desde nuevas formas liberadas de las del patriarcado hasta la construcción colectiva del espacio. Así es. Y eso también es muy importante en esta perspectiva feminista que tanto las candidaturas de ustedes como la nuestra, en el caso de la que levantamos desde la red, y de la lista de movimientos sociales también, donde todas las mujeres somos candidatas feministas, en ese espacio y en esa perspectiva también está esta redistribución del poder, ¿no? Es superar este espacio segregado, subyugado, oprimido, que se nos ha obligado a tomar en esta sociedad, y ir a la recuperación de esa dignidad, pero también creo que es muy importante para las mujeres este encuentro colectivo, ¿no? Yo hace un tiempo hice una investigación sobre violencia de género, y el momento donde las mujeres nos encontramos en colectivo y nos damos cuenta que nuestras violencias son comunes, también se genera la transformación. Y cuando marchamos y cuando salimos, y lo que hoy día ustedes hacen con la participación en las asambleas, tenemos que siempre recordar que lo hacemos por aquellas y aquellos que no lo pueden hacer. Nosotros lo hemos hecho así en las marchas, por ejemplo. Por ejemplo... Sí, oye, lo que tú decías, Andrea, con respecto,
pucha, a mí me sentía tan identificada cuando hablaba y decía que a veces decía, yo no soy capaz. A mí también me tocó criar 3 niños y es muy difícil. Entonces, pero eso es parte del neoliberalismo, de hacer que los problemas aparezcan y nuestras carencias aparezcan como individuales, siendo que son colectivas. Y en el fondo ese es el engaño, como que en el fondo, bueno, que tú no te la pudiste, o que tú esto, o que tú, pero, o no te esforzaste, o no sé qué. Y siendo que es otro el problema, que todos sabemos ya. Sí. Y la Como está planteado el romantización, sistema. la romantización de la precariedad. Romy, ¿tú ibas a decir algo? Todo del esfuerzo, sí. No, no, era otra cosa el tema, pero Sí, Ah, yo ya. quería agregar con lo que tú dices, Andrea, hay un libro de una psicóloga que escribió, una chilena, que dice Virgen Madre Puta. Así yo creo que hay una cultura con la cual tenemos que lidiar fuertemente, porque la responsabilidad del cuidado se nos ha asignado a nosotras, y la cultura de los derechos del niño y del Día de la Madre tan fuerte, es como que nos tiran todo el peso y estamos en esta dualidad del feminismo, del hacia el mundo hacia afuera y del cargo del cuidado. Y yo creo que en la adolescencia los cabros se ponen pesados con uno. Así como, me abandonaste. Así, no fuiste como la mamá de mi vecino que me hizo queques, tortitas, me tenía calentito. Es súper difícil hacer esa contracultura. Pero aquí no hemos mencionado algo que a mí me parece súper importante de mencionar desde el feminismo también y desde la dignidad, es a la diversidad transexual. Nosotros firmamos como candidatos de la lista XY de Asamblea y Cabildo un compromiso con ellas también. Creo que también, si nosotras hemos estado invisibles y castigadas, ellos tienen aún más dolor y más que reparar. Quería hacer una mención ahí. Sí, y el compromiso también con comprender el feminismo desde su interseccionalidad, ¿no? Que complejiza y que en la medida que se suman componentes de opresión, esto se va agudizando hasta la muerte, ¿no? Vemos violencia hacia las compañeras trans todas las semanas, brutales, crímenes, y eso también tenemos que incorporarlo. Eso sin duda es una contracultura desde la hegemonía también en esas perspectivas, y eso también es súper invisibilizado de repente, sobre todo cuando hay gobiernos tan conservadores, ¿no? Que no visibilizan en ello una vulneración, sino que ponen sus acentos y sus prioridades en los que quieren reconocer como existentes, en quienes validan bajo sus lógicas. Entonces ahí sin duda hay una tarea y un compromiso que tenemos que hacer todos, y también para que tengan una voz propia en los espacios, y no andar uno arrogándose las voces, porque yo creo que eso también es algo que estamos buscando en este proceso constituyente, que sean las voces originales las que puedan hablar. Nosotros siempre lo decimos en la lista de movimientos sociales, nuestra voz esta vez es indelegable, no se la vamos a pasar a quienes se le hemos pasado siempre para que nos vuelva a traicionar. Y ahí, cuando hacemos eso, tiene que ser la pluralidad de voces, efectivamente, para que culturalmente demos cuenta de esta pluralidad y de esta diversidad que somos. Sí. Romy, dale con tu otro tema nomás. Voy a echarme a buscar algo. Ya. Respecto a esta marginación, a veces anulación a las personas, agresiones, ¿verdad? Que son físicas, no solo psicológicas, también son muy graves, simbólicas. Ante todo eso, fíjense, yo pienso que dentro de todo hace que la persona que está sufriendo ese grado de ese padecimiento, porque es un padecimiento ya de índole espiritual, ¿eh? Ese no aceptar que los otros no te acepten y no aceptarse uno mismo, hace que se genere un temple muy, muy fuerte a nivel de la forma de ser, del coraje, de la resiliencia. Y yo creo que dentro de todo, en estos tiempos va a haber una apertura a esas nuevas sensibilidades, a esas nuevas formas de ser,
a esas expresiones bellas de la naturaleza en términos de sexualidad y en términos de expresión que va a enriquecernos, como decía Lita, porque la cultura se enriquece con la mixtura. Cuando compartimos experiencias y también a nivel biológico, ¿por qué no decirlo? Que cuando genéticamente hay cruces de cromosomas, no sé, a nivel genético, digamos, del ADN, lo puede explicar mejor la letra, se fortalecen la misma especie humana. Cuando, por ejemplo, hay una pareja de un negrito con una niña blanca, entonces la parte de la fortaleza a nivel inmunológico, a nivel físico, mucho mayor. Y hay una mayor riqueza en ese tipo de expresiones, de intercambio. Sí, pues la interacción virtuosa también. Si lo que pasa es que todo esto que nosotros hablamos, que decimos, bueno, sería tan fácil hacerlo, ¿no? Como que nos diéramos esa tarea, pero también tiene tan grandes opositores, ¿no? Porque cuando hablamos de una disputa cultural, es súper importante que efectivamente estamos disputando contra alguien que quiere mantener y sostener una cultura que es inmóvil, una cultura que es inmaculada, que es conservadora, que es fija, que no se mueve, no se adapta, no se transforma y no incorpora las diversidades. Y esa es la cultura con la que nos estamos enfrentando hoy día, esa es la cultura que hizo su performance con el caballo en Baquedano, esa es la cultura que se ofende si se resignifica o si pensamos que en realidad sería bueno poner otro monumento o quizás sería bueno no tener monumentos, que es una reflexión que deberían hacer de la soberanía popular y no de esta imposición rígida de estas cosas no se tocan, de la tradición pero inmaculada, ¿no? Y del colonialismo, además, patriarcal, por cierto. Entonces, estamos enfrentadas a eso, no es algo que solo tengamos que crear esta diferencia, porque si no todo esto sería muy hermoso y muy sencillo, sino que tenemos que contrarrestar estas perspectivas conservadoras que niegan realidades, además, y niegan expresiones de género, y niegan identidades, y niegan esa realidad, y eso es muy violento, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia, la violencia es una estructura, la violencia es estructural, la violencia no es una patada a un semáforo, la violencia es una estructura que además reproduce en las instituciones, las más grandes instituciones, y ahí tenemos la iglesia, y ahí tenemos de repente las universidades con su violencia, los distintos, bueno, el gobierno, el Estado, las instituciones, la justicia, ¿cierto? Un montón de espacios que se han mantenido y se han sostenido bajo estas lógicas patriarcales, hegemónicas, y por eso también les indignaba tanto que llenáramos de pancartas, que llenáramos de colores, que cantáramos todos juntos, porque no, o el orden. Entonces, pasaba la marcha y al otro día estaban todos pintando las paredes blancas. Bueno, y uno decía, ¿por qué hacen esto? ¿Cachai? ¿Qué es esta inversión? Y es eso, es que no soportan que les cambien el mapa, no soportan que la cosa se llene de diversidad y de colores, no soportan no tener el control. Y eso es lo que estamos disputando, no es una disputa fácil. Por eso también creemos, yo soy una convencida que la construcción de una nueva constitución es una construcción cultural. Cuando hablamos de redistribuir el poder, estamos hablando de un cambio cultural profundo, que espero que se desarrolle de la mejor manera. Dale. No, quiero hacer un punto, yo no quiero confundirme ni confundir que el proceso constitucional nos va a solucionar las cosas. Este cambio cultural es un proceso que tiene que ir en paralelo, porque nos vamos a volver a dormir. Eso no puede suceder, yo no creo. Y quiero dar un ejemplo tan lindo. Piensen en lo que sucedió con el fenómeno de las tesis. Recorrió el mundo. Y hizo una contracultura antipatriarcal de una potencia enorme. Así, a mí se me paran los pelos cuando recuerdo el haber participado en la CENER del Estadio Nacional,
y además ver en las noticias cómo recorrió el mundo feminista a nivel global. Imagínate, con un acto. Sí. Bueno, esa es la potencia de la expresión cultural y también las canciones a coro, cuando para aunar un discurso volvíamos a cantar y veíamos hace pocos días con la masacre y las violaciones de los derechos humanos ahora en Colombia, que en Colombia que también cantaban el baile de los que sobran, que también, ¿cachai? Y eso son manifestaciones de sentires comunes. Y eso finalmente también es la cultura en su esencia comunitaria, y por eso hay que ser bien insistente en decir que todas y todos producimos cultura todo el tiempo, y que dentro de eso existen también las expresiones artísticas que realizan los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que dicho sea de paso han sido súper invisibilizados en cuanto a su crisis social y económica en todo el proceso de pandemia, siendo uno de los primeros trabajos que dijeron cierren y no nos importa cuando abren. Entonces ahí yo creo que y en la contraparte tenemos a la música como compañía de nuestro encierro, la lectura como compañía de nuestro encierro, las series, las películas, ¿cierto? Tantas cosas de ese tipo, pero a la vez trabajadores a los que la propia autoridad cultural les dice que son prescindibles y que no se puede gastar presupuesto en ellos porque hay prioridades en el país, que son otros trabajadores de otra categoría. Entonces eso es complicado, es algo que realmente uno dice estamos mal situados. De todas maneras. Bueno, eso es re importante lo que tú decís, porque cuando tú ves la precariedad de los trabajadores del arte y la cultura en términos laborales, yo creo que te deja ver en el fondo que hay una mirada de no darles el valor. Es lo mismo que cuando a un profe no se le paga lo que se le debe pagar. Porque en el fondo la desvalorización de tareas tan importantes como esa son claras en este sistema. En ese sentido, pienso a nivel local, a nivel comunal, que es donde nos va a tocar construir. Creo que es re importante eso, o sea, el revalorizar la labor de los trabajadores del arte y la cultura. Creo que tienen derecho a no estar siempre buscando pega, a siempre tratando de buscar algún proyecto que les salga. Yo he estado muy cerca de gente que trabaja en la cultura, entonces sé lo que es y lo encuentro que no tiene por qué ser, que es una falta de valorización, y creo que si uno realmente le da el valor que tiene a la actividad cultural, toma otro estatus y toma la necesidad de darle un espacio constante, un espacio. Y a mí me hizo mucho sentido lo que dijiste delante en la pregunta que nos dijiste, sé lo difícil que es levantar organizaciones y sostenerlas en el tiempo. Yo creo que son preguntas que todas las personas que hemos estado trabajando fuertemente en el territorio nos hacemos. ¿Cómo hacemos que sigan con vida y sigan creciendo y sigan extendiéndose estas organizaciones? Yo creo que hay que tener claro de que las personas tenemos distintas áreas en nuestras vidas. Por lo tanto, es un poquito insostenible que todos seamos casi militantes de organizaciones sociales en forma constante y dedicándole muchas horas y tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que la cosa cultural y el desarrollo del trabajo de la cultura puede ser enormemente importante en términos, de nuevo, señalando la participación y la creación de redes. Creo que no es necesario que una persona siempre pertenezca a una organización político-social, como puede ser un cabildo o puede ser una junta de vecinos, qué sé yo. Puede ser un taller cultural, puede ser un taller literario, puede ser un taller de teatro, incluso puede ser una actividad deportiva. Y todas esas van generando redes. Y en ese sentido creo que pueden ser organizaciones que pueden tener un espacio-tiempo muy largo, donde la persona va desarrollándose ahí y lo va incorporando en su vida cotidiana.
Y eso es re importante darse cuenta y no exigir ni pensar que todos tenemos que ser militantes de organizaciones políticos-sociales necesariamente, porque todas en conjunto generamos una red y generamos un tejido social que es el que se expresa, y se expresa desde su mirada, y eso es lo rico, eso es lo interesante. Sí. Romy, algo ibas a decir. Rescatar dos ejemplos históricos. Por ejemplo, cuando en la antigua Grecia, cuando se filosofaba, se hacía política en el ágora, en las plazas públicas, bueno, participaban los hombres, eran los ciudadanos en aquel tiempo, los que podían estar en la vida política. Pero yéndome solamente a la parte de que había tiempo, como dice Tita, ahí sí se podía conversar de lo que era comunitario, de la política, había tiempo y había ocio, que no sabemos bien en estos tiempos la real profundidad que tiene el concepto del ocio. El ocio como fomento, como ese caldo de cultivo de la creatividad, talento, del desarrollo, de la ciencia también. Entonces, y por otro lado, rescatando el tema de los artistas y la precariedad que lamentablemente viven en cuanto a inestabilidad laboral y problemas y penurias materiales indiscutibles. En el Renacimiento, la lógica era que habían papas y habían mecenas que financiaban a los artistas y tenían ellos libre disposición de tiempo, un Miguel Ángel a la Capilla Sistina de hacer sus murales, y podían desarrollar esto. ¿Por qué? Porque lo material estaba cubierto, ¿no? Entonces, rescatemos ejemplos de la historia, el posicionamiento, el valor de los artistas en nuestras sociedades, para de ahí empezar a hablar porque le vemos un poquito, digo yo, la discusión, porque realmente no tenemos arte, no tenemos una ciencia que sea en favor del progreso, no vamos a llegar a ninguna parte. Ese es el desarrollo de nuestras culturas, sin desconocer también las redes sociales, los valores y todo. Pero las disciplinas que nos hacen propias del humano, la inteligencia, la aplicación de la inteligencia es a través del arte, de la ciencia y de la filosofía, en fin. Entonces, yo creo que quiere este país ser un país desarrollado, tiene que apostar y financiar, no solamente darle la valorización a nivel de palabras, de reconocimiento honorífico, sino a nivel material, un financiamiento debido a las artes, a la ciencia y a la cultura. Sí, toda la razón, y además, bueno, como ese modelo se... Dale nomás, Leti. No, es que quería tomar lo que está diciendo la Romy. Sí. A mí me gusta harto el cine y las seriales distópicas. Bueno, en pandemia me devoré varias. Y lo que quiero plantear que son cada vez menos distópicas. Eso es lo que me angustia. Para mí el ejemplo de lo que pasó en Chile al resto del mundo, porque acá se aplicó el modelo así que la economía se autorregula sola, sin control, el extremo de ese modelo. Y cuando vi Matrix me generó una angustia porque sentí, somos las pilitas consumidoras para que el modelo funcione, y estamos con una ensoñación, ahí lo ligo a Chile Despertó. Sí. Que nos tomamos la pastillita azul. Siempre dije, hoy me habré equivocado pastillita porque que es cansador estar siempre luchando, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la cultura y la educación que menciona la Romina es algo que se ha ganado como proceso social del pueblo. Piensen que en los años 40 había un nivel de analfabetismo altísimo, el derecho a voto a la mujer, la cultura, porque eso rompe el esquema del poder. Claro. Entonces, eso es un peligro. Entonces, no es que no les interese, no es que sea... Yo creo que hay... A ver, yo viví el proceso de la dictadura, como el primer paso destruyeron las industrias.
los años 80, muevan las industrias, después bancarizan, y después llegan los Chicago Boys y es el país que tenemos hoy día. Claro, y privatizan los derechos sociales. Exacto, no creo que haya sido ingenuidad, No. ni que no lo pensé. Yo creo que esto fue una estrategia diseñada y los que estamos organizados en territorio cultural, educación, somos una amenaza. Lo que pasa es que como sucedió el 18 de octubre no tienen a quién descabezar. Sí. El dictadorazo re fácil. Héctor Jara, sí. ¿Y a quién? Sí. Sí, además, es decir, es interesante además poder socializar estas cosas. Me acordaba todo el tiempo cuando hablaba Romina y también lo comentó alguien acá a propósito, creo que fue el Cucho, de hecho, que habló del derecho a la pereza. A propósito del ocio y los momentos de creación, yo ahí les recomiendo El Candombe del Ocio de Santiago Cantautor, que es un cantautor nacional, un vecino, para que lo escuchen, que hace justamente esta reflexión que tú dices, Romina, como en los espacios de ocio es donde se han provocado los más grandes descubrimientos, los más sensibles y profundos descubrimientos, que además son lo que constituyen la historia narrada después, la historia que vamos construyendo, es lo que queda, ¿no? Es lo que va quedando. Entonces, ese espacio es un espacio que se castigó mucho tiempo. Yo pertenezco, pero totalmente la sociedad que llaman la sociedad del cansancio, esa que nos dijeron, donde era mal visto no decir que había estado trabajando hasta las 5 de la mañana, o que consiguieran una pega y decir, no, tú llámame nomás el fin de semana, yo trabajo 24/7. Entonces eso era como un valor en sí mismo, así nos decían que había que ser, y a los artistas nos convirtieron, Luciano Brusco, que es el gran culpable y responsable de esto, en emprendedores, ¿no? Y van a emprender y cada uno va a hacer su empresa. Tengo compañeras y compañeros de grandes trayectorias, ustedes no lo creerían, que formaron su empresa, quebraron las empresas, quedaron con tremendas deudas porque no funciona ese sistema para lo que significa la forma, ¿cierto? Los mecanismos de producción en lo creativo. Y se nos pide que evacuemos luego un producto, pero no se piensa en lo transformador del proceso. Es en el proceso donde se generan los grandes descubrimientos. Entonces, eso hay que revalorizarlo. Ahí también quería comentar que una persona nos decía algo que es muy cierto, que va a haber una disputa grande también en torno al patrimonio, ¿cierto? Ahí hay el patrimonio material y el patrimonio inmaterial que existe en todos los territorios. No es solamente en algunos, sino que en todas partes se está generando todo el tiempo un patrimonio inmaterial y tenemos que protegerlo. Entonces, yo encuentro que si ponemos bien, miren, Diego Espinosa les manda saludos a las chiquillas, a todas. Voy a leer ahí un poquito los comentarios. Nuestro compañero Lista. Sí, así es. Voy a tener que hacer un live después con los chiquillos. Voy a hacer un live con los chiquillos de la lista para que no... ahí está quiero leer acá. ¿Puedo decir algo, Andrea? Sí, dale. Creo que mucho una campaña de un compañerismo entre los 6, tremenda. Esto que hayamos agarrado el eje feminista es una... ¿Qué pasó? Se fue. Pegó. Pensé que había pasado algo más. Te pegaste, Leti. Se pegó. Pero entiendo que está hablando del compañerismo. Espero que esto no sea una señal. Que han tenido, pero se les ve, porque yo he tenido la posibilidad de compartir. Ahí volviste, Leti, que te habíais pegado. Sí, se me metió una música que... El sistema está muy Dale nomás. No, que ya perdí el hilo, pero no, está hablando de esta lista Del hermosa. compañerismo. Compañerismo, cada cabildo tiene su identidad, cada asamblea, y estamos cerrando el proceso de campaña de Pasaje Navarrete, donde está Tomás Leturia. Tomás Leturia. Tomás Leturia. Hicimos este domingo una serie de videos colectivos, y yo creo que eso no se da en otros procesos, en otras listas, donde está la mezcla de militancias con independientes.
y nuestra lista constituyente, que lo logramos levantar de Distrito 10, donde es unidad de movimientos sociales, unidad independiente, que yo invito a la gente a saber por quién votar. Sí, hay un dicho que yo lo actualicé: dime con quién andas y te diré quién eres, para lado y lado. O dime con quién has andado, para decirte quién eres también en pasado. ¿Cuánta gente? Voy a mencionarlo, Carepalo, la Mariana Elwin, independiente. Es eso. Así, por favor, que se difunda que hay que saber por quién votar. Es importante lo que tú dices, como en qué lista estamos, a qué lista pertenecemos. Yo también tengo la suerte de tener una súper buena, cordial, además, relación con mis compañeros y compañeras de lista, pero la verdad que yo siento una muy profunda admiración, además, por el trabajo que levantan cada uno desde sus distintas orgánicas, y también creo que aparte de la lista hay que mirar las biografías. Eso también me parece súper importante lo que tú dices, Leti, como cuál es la trayectoria, desde dónde has trabajado, desde dónde has estado, porque esto se va a cruzar inevitablemente, están muy cerca las elecciones con el proceso presidencial, ya lo están viviendo ustedes en Providencia en carne propia, lo que significa en el fondo poner secundario al territorio, por si acaso me va mal por si esto no resulta, lo de las primarias, yo vuelvo aquí a mi fundo, y esa perspectiva, esa lógica va a cruzar también el proceso constituyente, y yo desde ahí siempre hago una invitación a decir, mira, las listas de movimientos sociales que hay en varios distritos, las listas independientes de movimientos sociales, están absolutamente conformadas y concentradas en el proceso constituyente, no en otros procesos. Entonces, no es que, oye, después cuando nos va a tocar ser constituyente y vamos a estar apoyando al presidente, porque además tenemos que conseguir el gobierno y tenemos que conseguir... Entonces ahí yo creo que es importante también esa concentración, porque las listas, ustedes lo saben, lo hemos vivido, lo hemos dado todo en estas campañas, y somos puros equipos voluntarios, y lo hemos dado absolutamente todo para que esto resulte, para que esto salga. Entonces, yo creo que ahí es importante que las personas que son... No hay nada mejor que una persona que te recomienda a alguien por quien votar, porque son fuentes de confianza. Son conversaciones desde la confianza. No son pagos de publicidades, no son grandes carteles o pantallas LED que yo he visto en Providencia. Una cosa como unas pantallas que ponen en la esquina y banderas por miles y llegan ejércitos de cabros ahí que están trabajando. Que no son voluntarios, que son pagados. Nosotros lo levantamos todo a través de ese voluntariado, y es muy bonito ver las campañas tuyas, Leti, ¿cierto? La de la Lita, la de la Romina, la de Tomás, el Diego, Juanito, ¿cierto? Y conocerles también, como no son personas, oye, mira, los alcaldes, no, sino que yo, por lo menos con ustedes, con todos, uno establece un vínculo que también es de confianza recíproca, ¿no? Y que sabemos que después vamos a poder conversar en todo el proceso que viene en adelante, donde sea que nos toque estar. Entonces eso es algo alentador y algo muy, muy bonito de seguir desarrollando en el tiempo con harta paciencia, y es muy lindo. No sé cuál de las tres lo dijo Lalita, parece, que le encuentro toda la razón cuando dice a todos podemos estar desde distintos lugares, no a todos nos gusta estar ahí en la asamblea, acá en el cabildo, sino que hay gente que va a sumarse a un huerto, que va a sumarse a un taller, que va a sumarse a distintos proyectos, y esa es la idea, intercambiar saberes. No puede ser que siempre se imponga una forma de saber, no academicista, estos expertos, sino que son todos los saberes los que nutren esa... Mira, acá están pidiendo una persona que nos está viendo que recordemos sus nombres, por favor, a cada una. Yo soy Olga Hurtado y la lista nuestra es XY. Así es. Te di tu número. 344, pero yo creo que es más fácil acordarse los nombres, que ni yo me acuerdo el número que se acuerda la gente. Sí. Mira, ahí yo soy Olga, la Romina, preséntate, da tu nombre. Romina Zamorano. Romina Zamorano, XY 348. 348, XY 348. Y Leticia. XY,
Sí, yo soy Leticia Álvarez, XY, que la gente se acuerde, los genes. Lamentablemente me tocó un poco machista la cosa, pero Sí, XY genes. Y mi nombre es Leticia Álvarez. sí. Yo no les puedo decir cómo nosotros nos aprendimos nuestra letra porque es una ordinaria, pero en nuestro equipo interno nos aprendimos el ZL48 con nuestra sigla propia, que no revelamos, no la revelamos, pero nos aprendimos al... Andrea, yo creo que tenés que avisar también que nos dejaron sin logo a nuestra lista del Distrito 10. Somos Sí, los sin así logo. Sí. Creo que Oye, nos dejaron con el cuadrado blanco para que todos así nos van a encontrar en la papeleta, con un cuadrado blanco, pero además, ¿sabéis qué, Leti? Vamos a sacar una sorpresa, un videíto vamos a sacar, para que nadie se le olvide el cuadrado blanco y a quiénes pertenece, porque la lista de movimientos sociales, el CERVEL nos dejó sin logo. Entonces, vamos a estar con ese cuadrado blanco, pero bueno, en ese cuadrado blanco escribiremos el futuro, escribiremos libremente el futuro, así que vamos a usarlo. yo quería terminar, porque yo creo que estamos, a diferencia del caso de los constituyentes, que ojalá salgan todos, es fundamental ese proceso, y las alcaldías, yo creo que va a ganar la Vero Pardo. Yo sé que si una de nosotras o de los chicos no sale, tenemos un proyecto de comunidad, de asamblea, de cabildo, ojalá a nivel nacional, a largo plazo como una nueva manera de hacer política. Así que si no estamos en la concejalía, no vamos a dejar de luchar porque democraticemos, equilibremos esta tremenda democracia indirecta con hiperpresidencialismo, con un trabajo de democracia directa, que eso se puede desde los municipios. Sí. Eso quería... Oye, Niki, son de Providencia, las concejalas son de Providencia, ¿ya? Que es Distrito 10, pero es Providencia. Y acá la Gabriela pregunta si hubo alguna explicación del CERVEL. No, decirnos que nosotros no habíamos entregado el logo, cosa que es falsa porque apareció en otra lista, pero el tiempo de reparación, ya pasan las elecciones, no vamos a alcanzar a tenerlo, así que es así. Oye, chiquillas, vamos cerrando. Yo estoy muy agradecida y emocionada de esta invitación que nos hicimos, para poder conversar. Pronto voy a estar conversando con la Vero también, estuvimos conversando en estos días para poder hacer un live. Yo sé que ustedes también conversarán con Vero. Y nada, pues unirnos sobre todo, porque yo invito a las personas primero a votar por estas concejalas, ¿cierto?, independientes que vienen de las organizaciones sociales, pero además también votar por la única alcaldesa que quiere ser alcaldesa de Providencia, porque la otra señora quiere ser presidenta de la República. Entonces votemos por quien quiera el cargo también, ¿cierto? Aparte de lo que ella representa y que ha nacido justamente desde la organización territorial y las distintas asambleas y cabildos de Providencia. Pero eso, oye, gracias, Pato. Oye, Pato, te vas a... Andrea, mi candidata, ya. Te voy a escribir, Pato. Yo capturo a la gente aquí. Yo, pantallazo, Pato. Así que, chiquilla, no sé si alguna quiere decir algo más para cerrar y nos despedimos. Encantada. No insistir, porque nosotros somos listas hermanas. La lista XY de las concejalías de Providencia es la lista hermana de la lista de constituyentes de movimientos sociales. Así es. Y que los invitamos a votar por esa lista en constituyente y XY en concejalías. Eso, súper. Romy. No, está un agrado haber compartido con ustedes. Cuando uno podemos llegar a como a ideas comunes de todas, porque nos damos cuenta que nos unimos a los mismos sentimientos de las cosas y bueno, Así es, estamos sintonizadas. Esa es la coalización feminista. Oye, muchas gracias, chiquilla. Nos estamos viendo entonces, nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles volanteando y que estén muy bien. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día en este conversatorio a cuatro voces. Chao. Gracias. Chao. Chao.